Este mapa indica... Ese sonido lo sacaron, lo extrajeron de unas mantralizaciones hindúes, Ah, ya. donde aparecían las naves extraterrestres justo cuando estaban mantralizando esas notas, unos Ujú. monjes budistas en la India. Y ahí aparece la montaña, que era lo que trataba de hacer también uno de los protagonistas con el puré. El Sí. niño detecta algo y trata de alguna manera representarlo por medio de los sonidos. Es algo muy sutil, lo que siente, lo que percibe. Y la chica también. Son imágenes, digamos, que vienen a los pensamientos en forma de sensaciones, de emociones, y que de alguna manera tratan de ser representadas por medio de la música, por medio de la pintura, en el caso de la chica, ese dibujo a grafo, por medio del puré, en el caso del otro protagonista. Entonces, esas emociones, sensaciones, percepciones estaban tratando de representarlas para llegar a una respuesta, ¿no? Y esto es importante por lo que vamos a conversar a lo largo del desarrollo de esta reunión. Y estas sensaciones, estas emociones que tenían los protagonistas que estaban tratando de representar por medio del arte, por medio de esa montaña de puré que hizo el protagonista, eh, son cuestiones que surgen desde adentro, ¿no es cierto? Y que van emergiendo hacia afuera, ¿no? Y que tienen que ver con lo que vamos a conversar ahora. Como les dije hace un rato, antes que nada voy a abrir el paraguas, digamos, y necesito antes que nada marcar un poco el terreno donde vamos a explorar todo esto, ¿no? Porque, bueno, todo tiene sus límites y sus fronteras, digamos, y fundamentalmente es lo que tiene que ver con el análisis de los símbolos, del marco simbólico de algo en particular. Antes que nada, no vamos a ver las escenas de la película en orden, sino que vamos a ir mezclando, tratando de organizar un poco las ideas. Tampoco lo vamos a mostrar muy desordenado, pero sí no va a ser como está en el tráiler de forma sucesiva, digamos, ¿no? En orden de aparición de las escenas. ¿Mm? Por otra parte, en esta charla no voy a negar la posibilidad de que exista en algún momento una revelación de índole gubernamental, digamos, en relación a la existencia de vida extraterrestre presente en el planeta Tierra e inteligente que nos visita desde afuera. Eso seguramente suceda, supongo. En realidad nadie lo sabe, todo el mundo está especulando, pero nadie lo sabe. Y al mismo tiempo muchos lo desean porque necesitan el aval de la autoridad para confirmar las propias creencias, ¿no? Para poder permitirse creer y al mismo tiempo transmitir esa creencia. Es decir, que eso podría llegar a suceder o no. De repente es todo una suerte de venta de humo, digamos, para tratar de solapar de diferentes acontecimientos políticos fundamentalmente que están ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos. Pero todo esto entra en lo que es la especulación. En realidad no sabemos si va a suceder o no. Algunos hablan de junio, julio, en fin, eso está por verse. Y en este sentido tampoco voy a afirmar que los seres extraterrestres de la película sean buenos o malos. Eso no lo sé, no sé si son buenos o si son malos. Lo que sí me interesa analizar en esto no es eso, sino en el modo en que sucede el contacto, ¿no? Cómo se construye el contacto en esta película y cómo de alguna manera se legitima y cómo se naturaliza culturalmente gracias a una película, o cómo, mejor dicho, podría legitimizarse gracias a una película, que seguramente vaya a impactar a más de uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de contacto, generalmente solemos mezclar algunas cosas, distintos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el fenómeno, con experiencias personales, con interpretaciones, con relatos, y también lo mezclamos con la autoridad, ¿no?
eh, eh, cuando habla un contactado súper famoso, por ejemplo, generalmente muchos de nosotros no ponemos en tela de juicio su discurso. Lo mismo sucede con la autoridad política, gubernamental. ¿M? Hoy en día está muy de moda el decir, bueno, lo dijo el científico tal y tal, o lo dijo el presidente de tal país, o lo dijo el doctor, o lo dijo el retirado militar, o lo dijo el piloto de aviones de la superpotencia. Entonces eso generalmente no tiende a discutirse porque hay una concepción de la autoridad muy arraigada en nuestra cultura, donde hay palabras que son palabras santas, ¿no? Y fundamentalmente cuando viene la autoridad. Es una cuestión cultural que nos afecta a la mayoría de nosotros. Pero lo que sucede en esta película, digamos que no es inocente, esta mezcla que hay entre lo que es el relato de los contactados, cómo se configura en un contexto político o inclusive bélico, de fuerzas ocultas, del FBI, de la CIA, etcétera, y cómo se mezcla todo eso también con la espiritualidad, porque vamos a ver a una monja, vamos a ver un crucifijo, vamos a ver diferentes tipo de símbolos que tiene este tráiler. Todo esto no es inocente, ¿no? Steven Spielberg no empezó a dirigir películas ayer, y menos de temas relacionados con los extraterrestres. Pero sí me interesa tener o dejar en claro de que hay una línea de que desde mi perspectiva no podemos cruzar sin consecuencias importantes, ¿no? Y esta línea, esta frontera tiene que ver con la naturalización de la mediunidad en el sujeto. Muchos habrán escuchado hablar de la mediunidad, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto también, que tiene que ver con la posesión de una entidad del organismo de una persona, donde la persona pierde la conciencia y este organismo, esta persona, el cuerpo de esta persona pasa a ser usado como agente de transmisión de información. Aquí el individuo pierde la voluntad y en este sentido quiero dejar muy claro de que esta película tiene esa mirada, por lo menos en lo que está en el tráiler, ¿no? Voy a tratar de explicarme un poco mejor. No cuestiono de que no existan eh, cuestiones que tengan que ver con experiencias subjetivas, ¿tá? Intensas, profundas, ni tampoco cuestiono la existencia de estados alterados de la conciencia. Yo los he visto, ¿m? Y los he vivido también, ¿no? Ni tampoco la existencia de cuestiones que tienen que ver con la mediunidad. No cuestiono eso, sino que cuestiono cómo, en principio, en el tráiler se aprecia la forma de contacto. Eso sí, lo cuestiono y lo critico, ¿no? Lo que no puedo aceptar en sí es eh, todo esto sin crítica, digamos, ¿no? Es decir, que el sujeto, sea científico, sea testigo, sea contactado, sea lo que sea, deje de ser intérprete de lo que está percibiendo, viviendo, experimentando o comunicando, deje de ser intérprete para convertirse en un canal inconsciente y forzado de una comunicación que no pidió tener, ¿sí? Y esa diferencia la quiero dejar bien clara. En el momento en que el sujeto ya no observa, ¿no? Ya no investiga porque está totalmente inconsciente, está totalmente dominado por algo externo a él y que está en su propio cuerpo, ya no puede representar lo que está transmitiendo. Yo ahora estoy representando lo que estoy transmitiendo, pues soy una persona que está en plenos cabales, soy consciente, ¿tá? Sino que este individuo es usado como una especie de medio. ¿Tá? Y aquí estamos ante un problema ético muy profundo, si es que eso lo hacen seres extraterrestres. ¿Que podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo, pero ahí estarían infringiendo una ley fundamental del universo, que es la ley del libre albedrío, ¿no? Y una de las leyes también, uno de los procedimientos para el contacto que nosotros compartimos con los amigos de los grupos nuestros. Porque cuando la ciencia, la espiritualidad o el testimonio, y esto es lo que me preocupa, de alguna manera legitiman la mediunidad como algo natural, que es lo que aparentemente sucede en el tráiler, en cuanto a contacto extraterrestre, el problema ya no es solamente si el fenómeno es verdadero o si es falso.
¿tá? Sino cómo validamos el proceso de contacto. ¿Tá? Y el contacto real, el contacto puro, por llamarlo de alguna manera, no es desde el punto de vista o desde el enfoque de la mediumnidad o de la posesión. ¿Tá? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo le pague a la oficina de correos para enviar una carta, a que esclavice a una persona para que corra 100 kilómetros y lleve mi carta personalmente. Los procesos, los procedimientos no son los mismos. ¿No? Y eso quiero dejarlo bien en claro. Por eso, a lo largo de esta charla, cada vez que vayamos a hablar de contacto, les propongo de alguna manera sostener esta distinción básica, ¿no? Es decir, que contacto no es posesión, contacto no es mediunidad, estoy hablando de contacto extraterrestre. Contacto no es la colonización del cuerpo ni de la conciencia del otro. Si nosotros cruzamos esa línea sin discutirla, sin criticarla, no estamos ampliando conocimiento, sino que todo lo contrario, lo que estamos generando no son cosas sanas, digamos, ¿no? Porque el individuo se ve afectado psíquicamente por esa situación. Ahí aparece el trauma, de lo que hablamos hace un rato en el chat de nuestro grupo. Así que, bueno, ahora sí vamos a continuar con la charla una vez que abrimos el paraguas. Bueno, esta película, Encuentros cercanos del tercer tipo, también de Steven Spielberg, que se estrenó en el año 1977, justamente 30 años después del incidente de Kenneth Arnold en el 47 en el Monte Rainier en junio, y también del incidente en Roswell. Encuentros cercanos del tercer tipo, que está dirigida por Steven Spielberg, siempre fue una obra icónica dentro de lo que tiene que ver con el fenómeno ovni y también el contacto extraterrestre. ¿Por qué? Porque muestra de alguna manera la forma en que el ser humano tenía y tiene curiosidad o de alguna manera se obsesiona frente a lo desconocido, ¿no? Tengamos en cuenta de que esta película fue asesorada por Allen Hynek. Muchos lo habrán escuchado hablar por ahí, nosotros lo hemos comentado en nuestras reuniones, que fue a partir del incidente Roswell del año 47 que Allen Hynek formó parte de diferentes proyectos organizados por el gobierno norteamericano, como el proyecto Science, el proyecto Grudge, Rencor y el proyecto Blue Book, hasta que encaró de alguna manera una forma de investigación privada, particular, no relacionada con el gobierno de los Estados Unidos más adelante. Y al mismo tiempo fue el que estableció los diferentes rangos de encuentros en diferentes tipos. Fue precisamente este investigador Allen Hynek. Por eso esta película se llama Encuentros cercanos del tercer tipo, porque hay dos tipos anteriores, ¿no? Primero y segundo. Por otra parte, recordar de que Steven Spielberg, como dije hace un rato, no es nuevo en esto de la temática extraterrestre, ¿no? Sino que dirigió otras películas como por ejemplo E.T., el extraterrestre, muchos la recordarán también. Fue una película con un perfil, digamos, un poco más cálido, un poco más ameno, y un contacto que tenía que ver básicamente con el encuentro, ¿no? eh, con la condición humana en el sentido de, de intentar ser empático con el resto de los seres, ¿no? También Steven Spielberg dirigió la película La Guerra de los Mundos, ¿no? El protagonista fue Tom Cruise, que es el que ven en la imagen ahí, ¿no? Y también en esa película, en La Guerra de los Mundos, fíjense qué interesante, el guionista fue David Coeb, es decir, que escribió no solamente esta película de La Guerra de los Mundos, dirigida por Steven Spielberg, sino que también escribió la próxima a estrenar, que es El Día de la Revelación. Así que, por lo tanto, van a estar juntos tanto en el Día de la Revelación como lo estuvieron en la Guerra de los Mundos. Y esto no es un detalle menor. Volviendo al tema de encuentros cercanos del tercer tipo, estrenada en el 77, uno de los protagonistas, que es este chico que está ahí con el puré, Roy Neri,
que es un reparador de tendidos eléctricos, es lo que sería en Uruguay la UTE, ¿no? A quien ve un objeto volador no identificado y esto le cambia la vida, comienza a tener actitudes extrañas, ¿no? Mientras que el gobierno intenta encubrir los avistamientos. Roy Neri y la chica, Gillian Giller, de alguna manera se ven impulsados o arrastrados por una suerte de intención cuasi compulsiva a lo inexplicable. Ellos de alguna manera visualizan cosas. Hay una imagen recurrente de una montaña que los obliga a buscar respuestas. No saben de qué se trata, pero sí hay algo que los impulsa a buscar esa montaña para saber de qué se trata, quiénes están detrás de eso, qué es lo que hay detrás de sus sensaciones, de sus emociones, de sus percepciones. Al mismo tiempo, estas emociones, sensaciones y percepciones también son inducidas, pero son inducidas de forma telepática. No hay mucha explicación. La telepatía no es un ser que se nos coloca por atrás nuestro, invisible, y que nos habla como yo les estoy hablando a ustedes. La telepatía viene de telepatía, una suerte de transmisión o de emisión, una transferencia de empatía, de emociones, de sensaciones, de estados emocionales, digamos, no necesariamente palabras, ¿sí? Como se ve en las películas. ¿Sí? Es decir, de que a diferencia de otros relatos de contacto, esta película, precisamente Encuentros cercanos del tercer tipo, culmina con un evento que la mayoría de las personas que la han visto lo recordarán. Para mí es muy patente y muy fuerte, que es un evento cuasi histórico, digamos, donde la comunicación no se logra mediante la palabra, sino que se logra a través de la música, de la matemática, de las notas musicales, a través del arte. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer, si puedo, es mostrarles el tráiler, ¿sí? Así lo comenzamos a analizar teniendo en cuenta esta base, ¿no? Espero que mantengan en la memoria las diferentes escenas. Espero que lo hayan visto también en la casa de ustedes, el tráiler. Y vamos a comenzar con el desglose un poco de todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar evidentemente con la meteoróloga, ¿no? Vamos a ver, o vimos, de que en los primeros segundos de este primer tráiler escuchamos una voz en off que dice: si descubrieras que no estamos solos, y ahí aparecen los ciervos, si te lo enseñasen, y ahí se aparece un crucifijo, ¿eh? Si te lo demostrasen, y ahí aparece una niña y un pájaro, ¿te asustarías? Y ahí aparece la meteoróloga, ¿no? Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque nos está diciendo unas cuantas cosas. La meteoróloga, desde el punto de vista simbólico, es un profeta tecnológico, digamos, ¿no? Es un profeta moderno tecnológico que está asociado al clima, ¿eh? En la antigüedad, los meteorólogos de hoy bien pudieron haber sido magos en relación a las predicciones de la lluvia, de las sequías, y por lo tanto asociados con las profecías. Es bien interesante la capacidad del meteorólogo de poder profetizar sobre el clima futuro, pero en este momento por medio de la tecnología. ¿Y el clima con qué estaba conectado? El clima estaba conectado con la vida y con la muerte. No era lo mismo padecer una sequía de 6 meses que una lluvia torrencial de 10 días, donde todo se inundaba. Entonces es bien importante este aspecto de la meteoróloga como un profeta presente tecnológico, digamos, ¿no? Y conectado también con lo arcaico, con la importancia de lo que era lo meteorológico hace 100 años o miles de años atrás. Ahora vamos a hablar acerca de los ciervos, y esta es una imagen bien interesante. El ciervo no está simplemente pastando en esa parte del tráiler, ¿no? Sino que está mirando directamente a los protagonistas, pero también en algún momento a la cámara, ¿no? O al personaje los personajes que se encuentran detrás de la
de la ventana, ¿sí? Y estos ciervos se encuentran en una quietud, digamos que antinatural, ¿no? El ciervo está pastando en su propio mundo. Aquí están prestándole atención a algo. Hay una cuestión, digamos, conectada con lo cognitivo, ¿eh? Con una suerte de pensamiento o pre-razonamiento, una cuestión así, ¿no? Esto de alguna manera refuerza la idea de una suerte también de, digamos que de compulsión psíquica, ¿no? O un estado de trance, podríamos decir también sin temor a equivocarnos, porque no es el estado mental de estos animales, ¿no? Un estado de trance o también quizá un estado de interferencia psíquica, porque repito, no es un estado normal. Cómo se están comportando estos ciervos, ¿no? Los animales también sienten algo distinto, ¿eh? Que quieren no comprender, porque no pueden hacerlo, supongo, sino que tratan de naturalizarlo, tratan de integrarlo, tratan de saber cómo se pueden integrar a todo eso para que lo que es natural, que dejó de ser natural y vuelva a serlo. ¿Sí? Porque lo que sienten de alguna manera escapa a su medio habitual, normal, natural. ¿Sí? Y acá hay una cuestión, hay dos tipos de ciervos, ¿tá? Están los ciervos con C, que representan la intuición, la sensibilidad, son los ciervos conocidos por su percepción, también por una percepción aguda, por su capacidad para detectar los cambios en el entorno. Es un animal que representa básicamente la alerta, el estar alerta. Pero por otro lado tenemos los siervos con S, que son los siervos del cristianismo, los siervos de servir, ¿eh? Con S, son vistos eh, como mensajeros de Dios, digamos, ¿no? Que simbolizan la entrega a un propósito superior. Eh, Estos son los siervos del cristianismo. Aquí no se trata, en la película, no se trata del siervo con S, sino que se trata de, eh, el- no se trata del siervo cristiano, sino que se trata del siervo con C, ¿ah? El siervo animal, ¿ah? El que desea alcanzar la comprensión, por decirlo de alguna manera, de lo inaccesible, o, o tratar de ordenar de alguna manera aquello que está desconociendo o esa percepción que está sintiendo desconocido. Hay una suerte también, ¿por qué no?, de expansión de conciencia del ciervo. Acá vuelve a aparecer la imagen de los ciervos, algunos jóvenes, otros adultos, y estos animales volviendo a esa mirada, a ese estar tratando de integrar lo distinto que hay en la naturaleza, nos habla de una suerte de lenguaje, o no lenguaje, una cuestión prelingüística, digamos, ¿no? Que podría estar, o que podría ser, o estar cerca de lo que es lo sagrado arcaico, digamos. Me imagino en este momento una suerte de Neandertal, como el mono, por ejemplo, en la película 2001, Odisea del Espacio, donde observaba el hueso, y que en algún momento se dio cuenta, hubo una expansión de conciencia ahí, mientras observaba el hueso en la película esta de eh, Odisea del Espacio, 2001, Odisea del Espacio, donde se da cuenta de que el hueso puede ser utilizado como herramienta y tira el hueso hacia arriba. Quizás algunos de ustedes recuerden esta película, la hemos visto dentro de los grupos también, estas escenas, y las hemos comentado, donde hay una suerte de expansión de conciencia que le permite darse cuenta, un insight al homínido, en el sentido de que puede transformar un hueso en una herramienta para matar eh, a los mamuts para poder alimentarse después. Y esto es importante porque la mirada parece ser igual, hay una suerte de mirada intensa tratando de descubrir lo distinto para poder integrarlo. ¿Tá? Desde mi punto de vista, estos ciervos no son mensajeros en un sentido fuerte, sino que más bien son sensores de lo extraño que quieren integrar a la naturaleza y que es desconocido y que quieren integrar o vincular nuevamente para poder ubicarse en su medio ambiente natural nuevamente, ¿no? Por eso miran, se detienen,
alteran la conducta tratando de integrar lo que está sucediendo, que es desconocido del medio ambiente natural. Entonces algo irrumpe para ellos en el orden natural del mundo, digamos, ¿no? Antes de que pueda ser nombrado por los propios seres humanos, inclusive, ¿sí? Y antes de que pueda ser acomodado en la vivencia de los animales, ya lo están tratando de integrar, de naturalizar. Por eso esa mirada, tratando como que de comprender, digamos, pero sabemos que no estamos hablando de esto, estoy tratando de definirlo de alguna manera. Es una imagen muy potente, es una imagen potente para ilustrar precisamente cómo las cosas pueden ser tomadas como evidencia y que estas cosas no solamente afectan a los humanos, sino que alteran el orden natural de todo el mundo, de todo el planeta. Entonces sí podríamos tomar la mirada de estos ciervos como una evidencia de que algo extraño está sucediendo y que nos está afectando o está afectando a todos los protagonistas de la película. Y que por eso están tratando de integrarlos, ¿no? Es decir, como que el ciervo de alguna manera está avisando de que algo está sucediendo. El ciervo y el resto de los animales que vamos a ver en el desarrollo de, este, de estos comentarios, ¿no? En el cine de Spielberg, los animales eh, precisamente suelen ser los primeros en detectar lo celestial. Lo mismo sucedió con los perros ladrando en encuentros cercanos del tercer tipo. Nosotros también conocemos anécdotas y testimonios de personas que, por ejemplo, han salido en el astral conscientemente y en su barrio los perros los detectan, detectan a las entidades que se encuentran en otros planos, detectan resonancias distintas a las típicas, a las naturales, y por eso tienen este comportamiento. Aquí, por ejemplo, el ciervo está actuando como, como una suerte de testigo silencioso, digamos, de lo que podría ser la revelación. Y quizá, ¿por qué no?, como voceros, ¿no? Como una suerte de seres que de alguna manera están transmitiendo algo, nos están diciendo que algo, por medio de su comportamiento, de que algo está sucediendo. ¿Ah? Es decir, que ellos nos hacen notar de que algo posiblemente no ande bien. En esta imagen, si ustedes la observan con detenimiento, que es la que es un fotograma del tráiler, van a ver de que está la niña y la niña está caminando junto a los animales, ¿no? Y están caminando como si formaran parte del mismo grupo, como no hay nada que los distingue. La niña camina junto a los animales y ¿qué es lo que iguala a la niña con los animales? Aquellos que nos acompañan en nuestras formaciones ya más o menos se han de dar cuenta, han de tener una idea. En el fotograma que están viendo, el ciervo, van a ver de que no huye. Los animales y la niña no están atemorizados, sino que todo lo contrario, se están acercando a esa casa donde fluye la luz hacia afuera, ¿no? Entonces no hay una actitud de amenaza, sino que hay una actitud, sí, de alerta y de querer corroborar algo, comprender algo, integrar algo. La niña y los animales están en una suerte de tránsito. Eh, y todos se están acompañando a sí mismos, ¿no? Y eso es bien interesante porque de alguna manera modifica la estructura simbólica, digamos, porque iguala el humano a los animales en estas circunstancias, en este marco. Los animales no reaccionan con miedo ante la casa que se ilumina desde adentro, ¿no? Y obviamente que la niña tampoco, y fíjense que es de noche, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los iguala? Bueno, lo que los iguala es precisamente esa sensibilidad orgánica, digamos, natural, esa inocencia natural de lo animal, ¿no? De lo puro, ¿no? No hay un carácter que levante defensas, ¿eh? Y eso es bien importante, interesante. Ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, que los niños están totalmente integrados al campo de inteligencia integrado relacional hasta los 8, hasta los 7, 8, 9 años. Después se comienza a configurar el carácter por medio del choque de la experiencia y comenzamos a formar nuestro carácter y ahí es cuando surge una suerte de división
en relación a nuestro medio ambiente natural. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque acá desde mi punto de vista al menos, es un símbolo muy evidente de todo eso, ¿no? Ahora vamos a pasar al crucifijo, ¿sí? Que aparece superpuesto a la oración que dice, si te lo enseñasen, ¿sí? Es decir, si te lo demostrasen, ¿sí? Si lo pudieses corroborar con tus propios sentidos, si pudieras poner el dedo en la llaga, ¿eh? ¿Te daría miedo? Es decir, que ahora no se trata de fe, ¿sí? O de creencia, como era necesario hace un tiempo, sino que ahora se trata de ser un testigo directo, ¿ah? Los personajes de la película, o del tráiler, mejor dicho, son testigos directos, pueden tocar la evidencia. ¿Mm? Eh, Después vamos a hablar acerca de esto en las próximas diapositivas, ¿no? Y que conecta obviamente con el cristianismo. Ahora lo que vamos a hacer es detenernos un poco en el cardenal rojo. Ya habíamos hablado de la palabra siervo con S anteriormente como servidores, y bueno, y acá aparecen asociaciones bien interesantes. El cardenal rojo, la chica vestida de rojo, los cardenales, precisamente, ¿no? El pajarito rojo acá es un cardenal. Es interesante observar una relación con el cardenal nombrado por el Papa, digamos, que son los personajes de la izquierda, con el cristianismo. Eh, el origen precisamente de la palabra cardenal viene del latín, que es cardinalis, que proviene del término cardo, que significa bisagra. Y esto es bien interesante. De aquí que el cardenal para la iglesia sea una figura liminal, digamos. Liminal significa de que actúa entre dos mundos, ¿tá? Entre el Papa, por ejemplo, y los feligreses, o el mundo secular, es decir, el mundo de los creyentes. Esta es la actividad del cardenal dentro de lo que es la iglesia, un intermediario, quizás como la meteoróloga, ¿eh? Quizás como la meteoróloga. Y el cardenal también, el pajarito que vemos por ahí, también como una suerte de ser o de animalito que viene a transmitir algo, como una suerte de mensajero. Nos recuerda también a los ángeles. Ángel significa mensajero también. Los ángeles tienen sus alas para poder eh, volar en diferentes universos y transmitir la palabra de Dios. Y acá hay una relación bien interesante con el color, ¿ah? En relación con la línea gráfica, dice Claudia, ¿eh? La paleta de colores que vincula a la meteoróloga con el cardenal rojo. Este color también lo vemos implicado en la iglesia. Y fíjense qué interesante, porque precisamente no es un rojo cualquiera, sino que desde el punto de vista simbólico es un rojo escarlata. Y acá vienen cosas bien interesantes. El uso de este color en los cardenales de la iglesia no es por estética, obviamente, sino que tiene que ver con una cuestión simbólica, tiene que ver con un juramento de fidelidad. ¿Por qué? Porque el rojo simboliza la sangre, ¿eh? Representa la disposición del cardenal, estamos hablando ahora de los cristianos, digamos, los ordenados por el Papa, representa la disposición del cardenal a defender la fe cristiana. Ellos hablaban de ad effusionum sanguinis, es decir, que defender la fe cristiana como lo hizo Jesús, hasta inclusive el derramamiento de sangre, hasta su muerte. Es una suerte de recordatorio de que los cardenales deben estar listos para el martirio y para ser fieles al Papa y a la Iglesia a pesar de todo. Y acá viene una línea bien, bien interesante para tener en cuenta. Por otra parte, en el Apocalipsis, ya algunos de ustedes lo estarán trayendo a sus pensamientos. En el Apocalipsis, precisamente encontramos en el capítulo 17 una alusión al color escarlata. Aparece aquí, en el capítulo 17 del Apocalipsis, aparece la figura de la gran ramera, ¿no? Sentada sobre una bestia también escarlata,
¿no? La palabra, miren qué interesante, la palabra apocalipsis del griego, apocalipsis, significa literalmente quitar el velo, ¿no? Es decir, significa la revelación, ¿no? Pero no se trata simplemente de una revelación a modo de catástrofe, sino a modo de manifestación de cosas, ¿no? Una revelación que permite la manifestación de cosas, ¿no? De la verdad, de la comprensión, de un estado de comprensión. Aquí la mujer también está vestida más o menos de ese color rojo escarlata, la chica, la meteoróloga. La mujer también en la Biblia, en el Apocalipsis 7, está vestida de púrpura y escarlata, que son colores que se asocian con el poder también. Aquí aparece una ambivalencia bien importante, una ambigüedad también muy profunda. Se relacionan con el poder, estos colores, con la riqueza, también se relacionan o se conectan con la sangre. El rojo escarlata en la tradición bíblica y también eclesiástica posee una ambivalencia simbólica muy profunda. Se puede llegar inclusive a polarizar el significado de este color, en el sentido de que es el color del martirio y de la fidelidad hasta la sangre, hasta la muerte. Es la sangre derramada por los santos, pero también es la sangre deseada para ser consumida por la bestia, ¿no? Es decir, que el mismo signo cromático puede significar eh, tanto la santidad como la corrupción, ¿tá? El mismo color puede significar el sacrificio como la violencia, ¿tá? Puede significar el testimonio de lo divino en la tierra como la dominación, ¿m? Y también la catástrofe. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Voy a abrir el paraguas de nuevo. Ojo que no estoy afirmando que la meteoróloga represente a la gran ramera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy señalando es otra cosa. Estoy señalando la ambigüedad estructural del símbolo, ¿no? Como por ejemplo el símbolo del pentagrama. Si el símbolo del pentagrama que tiene la estrella de 5 puntas, donde si el símbolo es positivo, la punta superior apunta, valga la redundancia, hacia arriba y las otras 4 puntas hacia abajo. No me di cuenta de ponerlo acá en las presentaciones, pero bueno. Si nosotros le damos vuelta al símbolo del pentagrama, bueno, significa totalmente lo contrario, ¿no? Significa cosas que tienen que ver inclusive hasta con el demonio, ¿no? Por lo que parece una suerte de chivo, ¿no? Con los cuernitos y la, y la, y la barba tipo perita, ¿eh? Es decir, según cómo coloquemos la estrella de 5 puntas, va a representar un símbolo positivo o negativo en relación con el pentagrama. Lo mismo sucede aquí con el color rojo escarlata. Puede significar algo positivo o puede significar también algo negativo. ¿Mm? Es decir, que la revelación en el sentido apocalíptico no es automáticamente salvífica, sino que puede conducir a otras cosas. La revelación puede ser, digamos que redentora, o también podría llegar a ser devastadora. Una verdad a un individuo, a un sujeto, ¿eh? Lo podría redimir, le podría generar un estado profundo de comprensión que lo elevase, o podría ser una verdad que lo devastase interiormente. Espero estar explicándome bien. Esto ha sucedido a lo largo de toda nuestra vida, somos todos adultos. Hay verdades que nos han devastado y hay verdades que nos han revelado cosas muy importantes para comprender cosas, ¿no? Y tiene un poco que ver esto con la ambivalencia de este color, con la polaridad de este color, con la ambigüedad de este color. Es decir, que la revelación puede liberar o puede desestabilizar y destruir. Todo depende del marco interpretativo, del momento histórico, digamos, eh, e inclusive puede depender del sujeto que recibe la revelación. Y en este sentido, el símbolo rojo no es un símbolo que acuse, digamos, sino que es un color que de alguna manera también está exponiendo cosas.
como una suerte de el rojo del semáforo, ¿ah? Expone el peligro, ¿ah? No, no es que condene, sino que expone algo, revela la tensión que hay en todo proceso de develamiento. Cuando algo se nos es revelado, hay una tensión interna que se genera porque básicamente se produce una suerte de desequilibrio. Ante una revelación, no somos los mismos antes o después. La revelación, por lo tanto, no garantiza la salvación, sino que solamente garantiza que algo va a ser o está siendo expuesto. De ahí a que suceda algo bueno o malo para cada uno de nosotros, eso ya es otra historia. Por otra, acá ven a la chica, por ejemplo, acá la ven a la niña con un jueguito ahí de pajaritos rojos, que obviamente son cardenales rojos, que se mueven con el viento, y acá está la periodista más grande, entonces es adulta acá, ¿no? Y tiene acá también, es el mismo juego, digamos, de dormitorio, esto ya lo vimos en el tráiler, y surgen preguntas, ¿no? Preguntas bien interesantes en relación a esto. La meteoróloga, por ejemplo, es la niña que interactúa con los animales en varios fragmentos del tráiler. ¿Son los dos el mismo personaje en diferentes estadios de su vida? ¿Eh? Y esto es bien interesante tenerlo en cuenta, porque si la respuesta es sí, tengamos en cuenta de que los extraterrestres de alguna manera siempre han realizado un seguimiento de las personas a quienes iban a contactar durante toda su vida, desde la niñez hasta cuando se produce el contacto, en este caso, de la chica, de la protagonista, frente a las cámaras. ¿Sí? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, bueno, porque aquellos que investigamos el fenómeno del contacto extraterrestre sabemos que los contactados de alguna manera han sido seguidos durante toda su vida. ¿Sí? Acá sucede algo bien interesante, que volví a reiterar esta frase que ustedes habrán escuchado del tráiler, que dice, ¿por qué él iba a crear un universo tan inmenso solo para nosotros? Y lo dice esta señora, esta monja, ¿no? Que está con sus hermanas por ahí atrás, están viendo las pantallas, y esta monja, creo que es al final del tráiler, hace esa pregunta. Y es bien interesante porque la monja se ve que no era, no era tonta, obviamente, ¿no? Es otra frase muy significativa dicha por esta hermana sosteniendo el crucifijo, ¿no? ¿Por qué él iba a crear un universo tan inmenso solo para nosotros? Y acá hay algo muy interesante que yo lo tomo como una suerte de reivindicación clara del aporte filosófico de Giordano Bruno, que vivió durante la época del Renacimiento, a finales del siglo XVII. Giordano Bruno fue un fraile dominico, un sacerdote italiano, que terminó siendo no solamente excomulgado, sino que terminó en la hoguera, y fue excomulgado no solamente por la Iglesia Católica, sino también por los calvinistas y por los luteranos, y finalmente, como les dije, fue ejecutado en la hoguera en el año 1600. ¿Y por qué lo ejecutaron a este hombre en la hoguera en el año 1600? Bueno, porque se atrevió a decir de que Dios es infinito, algo que nadie negaba en aquel momento, que era omnipotente, algo que nadie negaba en aquel momento, pero decía de que su creación no podía estar limitada a una esfera cerrada con la Tierra en el centro, ¿eh? Por lo que tenía que haber más universos. Y quizás esto de alguna manera, lo dicho por la monja, recordaba esto que dijo Giordano Bruno, ¿no? Porque él iba a crear un universo tan inmenso solo para nosotros. Giordano Bruno hablaba de la pluralidad de los mundos, por ejemplo. Él sostenía de que las estrellas eran soles como el nuestro y que en torno a ellas habían planetas girando en torno a esas estrellas, y decía que estos planetas bien podrían estar habitados, ¿m?, por seres inteligentes. Decía que negar esta posibilidad sería algo así como limitar el poder creativo de Dios. Para Giordano Bruno, la existencia de otros
seres inteligentes era una consecuencia lógica, ¿no? De la grandeza de Dios. Su problema no era solo que de alguna manera él afirmara de que existían otros mundos, sino qué hacía la colectividad católica o cristiana en aquellos tiempos con esta noticia. ¿Mm? ¿Qué sucedía? Sucedía que rompía la centralidad, digamos, de la unidad del drama de la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos de Cristo para ser salvados en este planeta, ¿qué sucedía con las personas que vivieran en otros planetas? ¿Había más de un Cristo? ¿Dios tenía más de un hijo? Y eso es bien interesante, ¿no? Y por eso fue al fuego, el pobre, ¿no? Precisamente por las implicaciones teológicas que todo esto traía, ¿no? Tengamos en cuenta de que a este sacerdote, Giordano Bruno, se le acusó también de negar los dogmas de la Santísima Trinidad y de la transubstanciación, ¿no? La Santísima Trinidad habla de que Dios es trino, es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en aquellos tiempos, si no recuerdo mal, en el primer concilio de Nicea hubo grandes debates en el sentido de que si Dios era tres en uno, había un Dios o habían tres dioses, y esto no podía ser permitido por la Iglesia, ¿no? Y de la transustanciación, otro tanto. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de cuando en la Iglesia se le entrega a una persona el pan, la hostia. El pan sería el cuerpo de Cristo y el vino sería la sangre de Cristo. Cuando estamos hablando de la transubstanciación, estamos hablando de la creencia de que realmente la hostia, el pan, se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y bueno, Giordano Bruno en este sentido no estaba acorde con esas creencias y por eso también fue enviado a la hoguera. En relación con la escena de la meteoróloga, y acá viene algo interesante también, y el extraño lenguaje, digamos, con el que comienza a comunicarse, al mismo tiempo vinculado con la película de Encuentros Cercanos del tercer tipo, y la forma de comunicación en ambas películas, quiero realizar dos observaciones, dos elementos que para mí me parecen significativos. En la escena de la meteoróloga, por ejemplo, no hay una comunicación de índole telepático, y eso está claro, por lo menos para los amigos que nos siguen en las formaciones. Como lo sucedido en la antigua película, donde hay una suerte de intuición recurrente por parte de los protagonistas que sí se encuentra influenciada, pero no es obligada, no hay una pérdida de la voluntad, ¿no? En encuentros cercanos del tercer tipo, la revelación ocurre desde abajo, digamos, ¿no? Desde la experiencia individual, desde la búsqueda, desde una suerte de necesidad personal, desde un deseo de querer responder preguntas: ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? En el caso del protagonista de Roy Neri, este no es obligado, sino que es atraído, igual que la chica que dibujaba el boceto de la montaña en grafo. Son atraídos, son convocados de forma indirecta. Acá sucede algo totalmente distinto. En el día de la revelación, precisamente en la revelación no hay una búsqueda, no hay una preparación gradual. Uno de los protagonistas dice en algún momento, eh, lo sabrán al mismo tiempo. Todo el mundo, las 7 millones de personas, que no son 7 millones de personas, sino que son como 8 o 9, si no recuerdo mal. Esto es algo para analizar también. No creo que Steven Spielberg haya pasado esto a propósito, confundir 7.000 millones de personas con 9, pero bueno, esa es otra historia. Este protagonista, este chico dice, lo sabrán todos al mismo tiempo, obviamente por medio de las cámaras, por medio de las redes, por medio de la televisión. Y acá en este contacto con la meteoróloga, no hay un proceso iniciático como sucedió en encuentros cercanos del tercer tipo. Aquí no hay consentimientos. La meteoróloga de alguna manera está en su trabajo
y el contacto llega totalmente de imprevisto. No hay forma de decir que no. Y esto me parece algo importante para tener en cuenta, ¿no? Aquí la revelación ocurre como una suerte de acto de poder, no del propio descubrimiento, no del propio descubrimiento como sucedió en encuentros cercanos del tercer tipo. No es el humano quien asciende a la montaña, eh, sino que es el otro que desciende, es lo extraño que desciende a lo humano. Y lo hace al mismo tiempo usando un sistema mediático como canal. La meteoróloga está en un canal de televisión ante millones de personas. Es decir, que no es solo desde arriba, sino que además de tener el poder de llegar hasta acá en sus naves, los extraterrestres, de llegar desde afuera, tienen el poder de irrumpir desde adentro, de tomar el cuerpo ajeno y de utilizarlo. Aquí no hay o no se trata, mejor dicho, de una invasión exterior, sino de una violación del cuerpo ajeno. Y esto no es menor. ¿No? La periodista está en su trabajo frente a millones de personas y no pudo decir que no, como les dije hace un rato, ¿no? Lo que sugiere de alguna manera la idea de que le podría suceder a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y esto creo que no deberíamos naturalizarlo por medio de una película. Y al mismo tiempo, ¿por qué es periodista? ¿Mm? Aquí la televisión no es un detalle menor. Hay muchos periodistas actualmente que se han dedicado a la difusión de lo extraterrestre. Es muy interesante eso, ¿no? Es la tónica de la época, ¿no? Que los periodistas eh, difundan el tema extraterrestre por medio de las pantallas. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el nuevo monte sagrado, la montaña sagrada a la cual ascendían los protagonistas de encuentros cercanos del tercer tipo, el nuevo monte Oreb del Sinaí, donde se produce la revelación divina, ya no es un monte, ya no es una montaña, sino que es la televisión. La montaña de 1977 era un lugar natural, casi místico, así como la montaña que convocó a Moisés, por ejemplo, ¿no? La montaña convocó a los protagonistas de encuentros cercanos del tercer tipo. Sin embargo, ahora la pantalla es la montaña, es la que impone, es la que se mete en los hogares de las personas, en las cabezas de las personas, de cada uno de nosotros, aunque no lo querramos. Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta, ¿no? En esta nueva película ya no se trata de una invasión a la Tierra, ¿no? A un colectivo frente, a toda una civilización, como sucedió con los españoles, por ejemplo, y el descubrimiento de América, sino que esto es más complejo, se trata de la colonización del cuerpo. La meteoróloga se ve sorprendida por una posesión de su cuerpo, ¿no? Resumiendo un poco la cuestión, hay un contraste muy interesante para resaltar y que hay entre encuentros cercanos del tercer tipo y el día de la revelación, ¿no? Y aquí distinguimos dos regímenes de verdad, digamos, en relación al contacto. Hay un régimen que es iniciático, que es el de encuentro cercano del tercer tipo, la verdad es buscada, hay un deseo y una incidencia telepática, el sujeto se transforma progresivamente para poder recibir el mensaje o descubrir la verdad, y la montaña funciona como una suerte de axis mundi, digamos, una suerte de centro del mundo natural y al mismo tiempo simbólico. Esta montaña, precisamente, que se encuentra en los Estados Unidos, es sagrada para los nativos americanos. No es cualquier montaña, ¿no? Ahora no recuerdo bien cómo se llama, pero es una montaña donde se realizan ceremonias nativas. Por otro lado, y realizando o recordando estas comparaciones, hay un régimen distinto en el día de la revelación. Ya no es un régimen iniciático, sino que es un régimen impositivo, digamos, ¿no? Así que la verdad es impuesta. No hay una preparación ni hay consentimiento, digamos, ¿no? Es decir, que el sujeto no asciende, sino que el sujeto es atravesado literalmente, ¿no?
Y la pantalla precisamente sustituye lo que es el monte sagrado. Y aquí la inversión es bien interesante en la meteoróloga. ¿Tá? Aquí la mediadora entre el público y el clima, la cardenal desde el punto de vista cristiano, este, espero que nadie se ofenda por esto que dije, o cardenal mujer, no sé si existen, pero bueno, no sé mucho de catolicismo contemporáneo, sí algo del medieval, pero no del contemporáneo, no sé si hay cardenales mujeres, pero bueno, esto es lo que me figura, digamos, o lo que percibo de acuerdo al simbolismo. Aquí la mediadora entre lo que es el público y el clima, la cardenal entre el público y lo extraterrestre, entre los feligreses y lo extraterrestre, se convierte en medio, literalmente, ¿no? Ya no interpreta el fenómeno meteorológico, ¿no? No interpreta el fenómeno extraterrestre, sino que es poseída por el fenómeno. ¿No? Y aquí se introduce una ruptura ética muy importante apuntando a lo extraterrestre y también a lo científico. La ciencia, la meteoróloga, deja de mediar, digamos, racionalmente el fenómeno, ¿no? Meteorológico o extraterrestre, como les dije, y pasa a ocupar el canal de ocupación extraterrestre, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la diferencia, teniendo en cuenta esto, entre la telepatía y la mediumnidad? ¿Mm? Vamos a, y de paso descanso un segundo, vamos a mirar el siguiente video con atención. Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy. La. Hoy es. Hoy es. Bueno, esto es muy interesante porque la forma de comunicación de estos seres extraterrestres suenan muy parecidos a los delfines, ¿no? Son como chasquidos, como gotas, ¿ah? Quizás el lenguaje de una civilización acuática o quizás una suerte de memoria genética del origen de la vida en un medio acuático donde la comunicación eh, es posible eh, mediante este tipo de sonidos. ¿M? Una especie de lenguaje adaptado al medio ambiente acuático. ¿Es posible? ¿Tendrá que ver con esto? Cada uno debería meditarlo, ¿no? La idea de que los delfines podrían ser extraterrestres no es nueva, eh, pero al mismo tiempo no es demasiado antigua. Es, digamos que una idea New Age, una idea moderna que parece eh, eh, después de los años 60. ¿Mm? Aquí un científico llamado John Lilly descubrió algunas cosas interesantes. Él estudiaba la inteligencia y la comunicación de los delfines y en esa época, precisamente, en esos años 60, también comenzaba el interés científico por la vida extraterrestre. Entonces este científico de apellido Lilly planteó algo bien interesante. Antes de intentar comunicarnos con seres de otros planetas, deberíamos aprender a comunicarnos con inteligencias no humanas y que ya viven en la Tierra, propuso él, ¿no? Como por ejemplo los delfines. Y aquí nace una suerte de puente conceptual, digamos, ¿no? Los delfines empiezan a verse como una suerte de, de mente o de inteligencia alienígena, alienada, distinta, en el sentido de mente distinta, extraña, no humana. ¿No? Y aquí comienza a trazarse ese puente entre los delfines y lo extraterrestre. ¿No? Y con el tiempo
el lenguaje popular, en el lenguaje popular, esa palabra alien empezó a deslizarse hacia lo extraterrestre, conectado con los delfines. Después del 60, en el 61, en una reunión científica donde se discutía cómo buscar señales de otras civilizaciones en el espacio, lo que más tarde fue el programa SETI, los organizadores incluso llegaron a adoptar el nombre simbólico o subliminal, no sé, de Orden del Delfín. Fíjense qué interesante. Eso muestra una especie de idea eh, que de alguna manera nos da a entender que los delfines podrían de alguna manera ayudarnos a pensar el contacto con otras inteligencias, ¿no? Como que eh, se deslizó durante un tiempo y en la actualidad también yo conozco personas que conectan a los delfines con la inteligencia extraterrestre. Ahora bien, una cosa es usar a los delfines como modelo de pensar la comunicación con extraterrestres. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es afirmar que los delfines sean extraterrestres. Eso es otra historia. ¿Ah? Eso nunca fue demostrado, digamos, científicamente. Con los años, especialmente en los años 70, 80, el tema pasó del ámbito científico al espiritual. Y después más tarde en corrientes New Age comenzaron a decir que los delfines eran seres estelares, conciencias cósmicas o guardianes del planeta. Ahí ya no estamos hablando de ciencia, sino que estamos hablando de una suerte de simbolismo espiritual o subliminal, digamos, ¿no? Conectando a los extraterrestres con los delfines o la inteligencia extraterrestre con la inteligencia del delfín. Así que resumiendo, la idea aparece en los 60, en el cruce entre ciencia y búsqueda de vida extraterrestre, irrumpe esta idea de que los delfines podrían ser inteligencias extraterrestres atrapadas en el mundo acuático humano, ¿no? Luego todo esto se amplifica culturalmente y termina transformándose en una narrativa espiritual, que es lo que tenemos hoy en día. Repito, conozco personas que conectan a los delfines con la inteligencia extraterrestre. Más que hablar de delfines, esta historia de alguna manera nos habla, casi como siempre, de nosotros, ¿tá? De nuestra dificultad para poder aceptar que no somos la única inteligencia compleja en el planeta, ¿no? Y de nuestra tendencia a proyectar de alguna manera en lo diferente algo cósmico. A ver si sale por el otro lado. Ahora sí. Bueno, ahí en esa diapositiva van a ver una pregunta muy interesante, ¿no? Que es un poco el cierre de todo esto, aunque nos falta todavía unos minutos más, que la voy a leer. ¿En qué momento desplazamos la expectativa de una revelación extraterrestre directa por parte de los propios extraterrestres hacia la expectativa de una confirmación mediática gubernamental? Antes que nada, antes de comenzar esta reflexión, les comento que las fotos que vamos a mostrar son fotos nuestras, no son fotos sacadas de internet, son fotos de nuestros propios contactos. Es decir, que son fotos de las cuales estoy y estamos 100% seguros junto a los hermanos que hemos vivido estas experiencias. ¿Ah? Eh, Así que bueno, hecha esta aclaración, no sé si vamos a responder esta pregunta, pero sí vamos a reflexionar un poco en todo esto, teniendo en cuenta el proceso histórico de esta revelación o de este proceso cultural, digamos, ¿no? Y vamos a apreciar de que hay una suerte de recorrido, como les decía, cultural de las últimas décadas, y que parece que hubo en realidad a lo largo de todo este tiempo varias fases. Primero ocurrió una fase mística, ¿no? De encuentro y contacto, una fase que involucraba lo incomprensible, lo misterioso, que podía tener relación con la vida extraterrestre. Eso aparece en el año 47, a finales de los años 40, hasta los años 70.
había una suerte de expectativa que era casi teofánica, digamos, ¿no? ¿Qué es teofanía? La teofanía es como si fuera la presencia de Dios en la tierra, o la manifestación de Dios en la tierra por medio de alguna cuestión material. Entonces lo extraterrestre, a lo extraterrestre se lo vinculaba con lo superior, digamos. De ahí metí la palabra teofanía. Entonces lo extraterrestre aparecía como algo superior debido a la tecnología que se apreciaba que tenía. ¿Ah? El mismo Kenneth Arnold en junio del 47 decía de que estos objetos se movían como si fueran piedras tiradas en un lago, ¿no? Tenían este movimiento pendular de hoja. Entonces, bueno, de alguna manera se infirió de que eran muchísimo más superiores a nosotros, por lo menos en cuanto a lo tecnológico, ¿no? Y aquí aparece precisamente una fase mística, digamos, entre fines de los 40 y principios de los 70, de la mano de los contactados. ¿Mm? Aquí todos de alguna manera pensaban o pensábamos que la revelación iba a ser visible, directa, mundial, ¿no? Recuerdo en el 89, en septiembre del 89, cuando Voronezh fue visitado por una nave extraterrestre y lo vieron niños y lo vieron adultos también en una plaza en plena perestroika. Dijimos, está, el contacto es inminente, van a venir y se va a revelar la presencia de los extraterrestres a todo el mundo en una plaza pública. ¿Mm? Aquí todos pensamos precisamente eso, que la revelación sería visible, directa, ¿no? Mundial, sin intermediarios, sin televisión, ¿no? Eh, Quizás sí con informativos, pero bueno, eso es obligado. El cine, los contactados y la imaginación colectiva apuntaban a una especie de contacto global inminente donde estos seres extraterrestres se iban a manifestar a todo el mundo abiertamente, en nuestro caso, por ejemplo, en Montevideo, en la Plaza Independencia, y que todos lo íbamos a poder ver. Eso fue una época bastante interesante. Recuerdo también en este sentido, por ejemplo, además de la película Encuentro cercano al tercer tipo, al programa de radio de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, ¿no? Donde los seres extraterrestres se aparecían al mundo y bueno, y trataban de invadirnos, digamos, ¿no? Después de esa fase, de fines de los años 40 hasta principios de los 70 y un poco más, vino una fase, fue la fase del encubrimiento, digamos, ¿no? Del encubrimiento gubernamental. Estamos hablando acá de fines de los 70, principios de los 80, hasta los 2000. ¿Mm? Yo arranqué con esta historia en el 88. ¿Eh? La idea ya no era si se revelarían al mundo, sino la pregunta era, ¿ya están aquí el gobierno? Los quiere ocultar. Esa era la idea, ya están aquí y el gobierno los quiere ocultar. La revelación dependía de una filtración, de un archivo secreto, de un documento desclasificado. ¿Eh? No por nada, a principios de los 90 aparece la película Los Archivos X, por ejemplo, ¿no? Donde el gobierno intentaba ocultar la presencia extraterrestre en la Tierra. Después de esto, después del año 2000 y en adelante, apareció otra etapa, otra fase. Ya fue una fase institucionalizada. Aquí ya aparece la transformación del léxico y aparece la palabra WAP, FANI, que ya hemos hablado de esta transformación lingüística a lo largo del tiempo, desde lo que es el plato volador a los WAPs. No quiero entrar en eso ahora porque si no me voy a ir, pero el año 2017 marcó una etapa importante en relación al fenómeno OVNI y, por qué no, al contacto extraterrestre en cuanto a la institucionalización abierta, difundida del fenómeno, ¿no? Antes de alguna manera estaba institucionalizado, habían dependencias gubernamentales que lo investigaban,
pero como que de alguna manera estaba solapado, ¿no? Ahora ya está todo, toda esta información se ha abierto al público en cuanto a la institucionalización del fenómeno OVNI. Y el año 2017 fue muy importante. Aparecieron, por ejemplo, audiencias, informes públicos, oficinas del gobierno, e inclusive actualmente la CRID OVNI se está vinculando con la ARO norteamericana para la investigación del fenómeno OVNI en Uruguay. Miren el video en mi perfil de Facebook, donde comento cosas bien interesantes en relación a eso. Reitero, vuelve a haber una suerte de cambio en la terminología, ¿no? El proceso de plato volador AUAP. Y ahora la expectativa dominante, digamos, no es que aterricen en una plaza. Esto de alguna manera se ha transformado a lo largo del tiempo, sino que se está solicitando a la autoridad estatal que diga si existen, ¿m? Que la autoridad del mundo diga ellos existen y nosotros hemos tenido contacto con ellos. Eso es lo que se está solicitando ahora. Ya no estamos esperando el encuentro de naves extraterrestres en la Plaza Independencia en pleno Montevideo, ¿m? O en el obelisco en Buenos Aires. No, estamos esperando la revelación por medio de una pantalla y por medio de una autoridad gubernamental. Y esto nos está indicando de que hubo un desplazamiento muy profundo. ¿Mm? Y así de alguna manera la revelación dejó de ser un acontecimiento, digamos, ontológico que involucraba al individuo y se proyectaba hacia el colectivo, dejó de ser un acontecimiento relacionado con un proceso de desarrollo espiritual. Todos los contactados a lo largo de la historia del contactismo han hablado de la espiritualidad, del cambio personal, conectado con el proceso de desarrollo del individuo, de un proceso de descubrimiento que, repito, iba de lo individual a lo colectivo y pasó a ser un acto administrativo, un acto gubernamental, del gobierno, de una superpotencia fundamentalmente. Entonces hubo una suerte de desplazamiento de la responsabilidad, desde una especie de epifanía, ¿no? En los años 70, de trabajar por el contacto y para el contacto, de la difusión personal, puerta a puerta, calle a calle. Me acuerdo yo cuando pegaba carteles acá en San Ramón para realizar reuniones, pegaba carteles en las columnas, escritos a puño y letra, para formar grupos y para que la gente se enterara y comenzar un proceso de desarrollo interno para alcanzar el contacto y como consecuencia un proceso de aprendizaje, la revelación. Entonces, desde lo que sucedía en los años 70, con esta suerte de epifanía, trabajar por el contacto, a la desclasificación actual, esperada por el gobierno, ha habido un desplazamiento muy importante. A partir del 2000, de la irrupción subliminal y mediática, a lo que es el comunicado oficial que todos están esperando en este momento. Es decir, que el proceso ha sido un proceso histórico de transformación, pero lo preocupante es que no una transformación que ha venido desde adentro, sino como un cambio profundo de conciencia, pero que ha venido desde afuera. Y en este sentido ha habido una suerte de desplazamiento de la propia responsabilidad. Lo que antes buscábamos desde dentro de nosotros hacia afuera para alcanzar el contacto, ahora hemos desplazado la responsabilidad hacia el gobierno, hacia lo gubernamental, hacia lo mediático, hacia inclusive lo militar. ¿Eh? Ha habido una transformación, parece, cultural e inducida, lamentablemente por otros, desde lo que es la responsabilidad propia de alcanzar la revelación por mérito propio, se ha desplazado a responsabilizar al gobierno de todo esto. Se desplazó hacia el afuera de nosotros, se desplazó hacia la política de Estado. ¿Y qué dice esto de nosotros? ¿Qué dice
de nosotros este desplazamiento de la responsabilidad interior a la responsabilidad estatal? ¿Le habremos cedido el poder a quien no le corresponde? ¿Este poder será utilizado en beneficio de la humanidad? Y si no es así, ¿cómo recuperamos nuestro poder? Con esta pregunta los quiero dejar pensando y bueno, y ahora espero sus preguntas y sus reflexiones.